Hoy es viernes 11 de abril del año 2008, siendo las 9:10 de la mañana, iniciamos un interesante encuentro. No lo califique todavía, no. Un encuentro. Un encuentro. El calificativo se lo pone usted posteriormente. O posteriormente ya. Con el doctor Joaquín Santana. Sí. En el Archivo General de la Nación. Joaquín Santana Veloz, póngame. Joaquín Santana Veloz. Yo soy primo de Marcio Veloz. Qué bien. Buenos días, doctor. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. El agradecido soy yo por haberme invitado. Espero complacerlos de la manera más honesta. Gracias. Doctor, para conocer un poco de su vida, iniciemos dando los detalles de dónde nace y su fecha de nacimiento. Bueno, yo nací en la ciudad de Santo Domingo. Sí. En la calle Suifo Mariño, en esa época, número 117, la ciudad colonia. ¿La fecha? El 4 de abril de 1923. Estuvo recientemente de cumpleaños. Bueno, cumpleaños, ya no se cumpleaños, se le cumpleaños. Doctor, sus padres, su familia. Mi padre era el licenciado Joaquín Santana Peña, abogado, y mi madre, Leticia Veloz de Santana, maestra normalista. En esa época eso era una gran cosa, egresada del Instituto Salomé Ureña, de Luis José Mapellerano. Así que yo tuve una educación, en la medida de lo posible, un poco esmerada, ¿no? Y siempre asistí al colegio, al kindergarten de la, ¿puedo decir eso? Sí, al kindergarten de Mercedes a Miama, y después pasé al Colegio Santo Tomás. Del Colegio Santo Tomás pasé a la Escuela Normal Superior de varones, y después ingresé en la Universidad de Santo Domingo para estudiar la carrera de Derecho. De acuerdo. Volviendo un poquito atrás, sí, doctor, usted nos contaba, antes de iniciar formalmente la grabación, de los orígenes de su familia, de su padre específicamente. Mi padre nació en San José de los Llanos. Sí. Mi madre nació en Santo Domingo. La educación de su padre. Mi padre, al no haber internado en esa época, lo internaron en ¿cómo se llama? De los curas, ¿cómo se llama? ¿Qué hacen los curas? Como un seminario. En el seminario, donde comenzó sus estudios hasta que se relacionó con familia aquí, pasó a vivir a una casa de familia, porque su vocación no era ser sacerdote. Pero mi abuelo no quería perder tiempo en cuanto a la preparación de sus hijos. Mi padre fue al seminario y mis tías vinieron al Colegio Santa Clara para que no hubiera diferencia entre la familia, ¿no? Luego, previamente ya vinieron alfabetizados, porque mi abuelo llevó a San José de los Llanos un maestro que se llamó Armando Rojas, para que los alfabetizara y le diera las primeras reglas, como decía antes. De esa familia, la influencia política de la época, ¿qué usted recuerda? Bueno, siempre viví un ambiente antitrujillista. Porque mi padre conocía al señor Trujillo, ¿no? Lo conoció bien. Al estar trabajando, siendo abogado de la familia Michelena, veía los movimientos de ese señor, ¿no? Además no tenía mucho crédito entre ellos, pero... Familia Michelena. Michelena, que eran dueños del ingenio San Luis. Después Osama. Entonces, ¿su padre era el abogado? No, del cuerpo de abogados. Del cuerpo de abogados, sí. Okay. ¿Y la impresión que le daba Trujillo a su padre? ¿Cuál bueno, era? No, siempre se mantuvieron a distancia. Por muchas razones. Pero que usted recuerde un suceso, una anécdota, una actitud de su padre hacia el régimen, cómo él se manifestaba. No, él fue un opositor siempre. A pesar de los cargos que le ofrecieron, ¿sí?, de los cargos públicos y de los halagos, ¿no? Pero eso no tuvo resultado, porque él se mantuvo siempre en su línea. Se mantuvo en su línea y llegó, mi padre fue propietario de una finca ahí, que después al lado compró Pedro Trujillo y lo mandó a matar 6 veces. Se salvó de milagro. ¿Una consecuencia directa?
Así que él estaba consciente de que su vida peligraba. Ah, sí. Tuvo mucho tiempo sin poder ir a la finca de él, comprada honestamente. Pero Pedro Trujillo tenía sus adláteres que coaccionaban a este y al otro, y una gran propiedad. El deseo directo de Pedro Trujillo era apropiarse de la finca de nosotros. Y cogió una parte que estaba sembrada de arroz con ganado adentro, lo acercó y se lo cogió. Después del ajusticiamiento yo la reclamé porque tenía mis papeles y me la devolvieron, la parcela esa. ¿Y qué otra consecuencia a nivel de familia? Bueno, fue muy perseguido, porque usted sabe, yo siempre he pensado que los historiadores dicen Trujillo un déspota de tal cosa, ¿qué fue esto? Pero no detallan el ambiente que se vivió en ese momento. Era un ambiente verdaderamente asfixiante, y no duró 2 días, ¿no? Fue del 30 al 62, yo pongo al 62 hasta que se fueron todos ellos. Usted sabe lo que verse perseguido. Una persona que colocaba una carta en un buzón, ¿a quién usted le escribió? A mi padre se lo hicieron en el buzón que estaba en la calle Arzobispo Noel, esquina 19 de marzo. ¿Y quién fue que lo llamó? Un compañero mío de escuela. Porque la corrupción era total. Las señoras que jugaban bridge, las señoras que iban a la iglesia, las señoras que no iban a la iglesia, las personas que servían en las casas, aquello de que las paredes oyen estaba de moda y había que tener mucho cuidado. A las personas las seguían en la calle los calieses que le llamaban, detrás los carritos de seguridad con el sonido del motor a baja velocidad. Eso era un terror en la ciudad. Había que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en mi casa, cuando salíamos dejábamos el receptor en la emisora de La Voz del Yuna, por si llegaban, porque era así la cuestión. Sobre esa anécdota, perdón que le interrumpa. ¿Le está interesando lo que les digo? Sí, muy interesante. Yo siempre me quejo de que, por ejemplo, el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, en su obra La República, habla del cementerio de Camungui en Nigua, que fue el primer campo de concentración que hubo aquí, oficial. Pero ningún historiador ha ido a averiguar quiénes están ahí, quiénes mataron, por qué lo mataron, cómo era eso. En Nigua. En Nigua, sí. Antonio Saglur da algunos detalles también. Sí, yo desconozco eso. Pero los historiadores, los sociólogos, las personas interesadas debían indagar más para exponerle al pueblo cómo era que se vivía en ese momento. Sobre esa carta, ese seguimiento de los llamados calieses, y la anécdota que usted me dijo, que fue un amigo suyo. ¿Cómo fue? Compañero mío de escuela. Me voy a reservar el nombre por... Okay. Bueno, había en cada buzón, porque había esos buzones metálicos en las esquinas. Entonces, había una persona, si usted depositaba una casa, ¿a quién usted le escribió? Eso se dijo que era porque mandaban el pueblo, para desahogarse, mandaba una serie de anónimos al gobierno, y tratando de detectar quiénes eran, se buscó ese señor. Eso le da una idea del estado de inquietud en que vivía la población dominicana, no la capitaleña, a nivel nacional, porque había una disposición que cualquier persona extraña que se personara en un lugar que no fue suburbano, el alcalde tenía que reportarlo. Un control. Un control tremendo. Ojalá que yo lo que le estoy refiriendo no esté lloviendo sobre mojado. No. Es parte del día a día. Hay detalles. Los honores a Trujillo eran a diario. Los padres de la patria nunca fueron. Salían unos retratitos pequeños en últimas páginas, porque había que elogiarlo a él todos los días. Él era un hombre sumamente vanidoso. Entonces lanzaron una emisión de sellos con atuendo de almirante de él, triangular, amarillo, lo recuerdo, y el correo no le ponía matasellos para no marcar la efigie de Trujillo, porque eso podía ser malo.
Eso no es invento mío. ¿Y la familia suya? Sí. ¿Se sintieron obligados a colocar mensajes, cuadros a No. los hijos de Trujillo? Entonces hubo aquí una venta entre un hermano, se dijo, de un hermano de la señora María Trujillo y un embajador afuera, que en esta casa Trujillo era el jefe. En mi casa no se compró, ni había retrato. No. Había uno muy famoso, alusivo, con los padres de la patria y él en el centro. Ah, no, ese yo no lo conocí. Solamente conocí en esta casa Trujillo el jefe. Ese sí lo vi. En otras casas. En la Llegó a mía, ver eso en varias casas. Sí. Porque había miedo. Sí. Hay una sociedad que padecía estrecheces económicos. En la mayor parte, si era un empleado público, tenía que ponerlo aunque no sintiera eso, por necesidad. Sí. ¿Fue apresado su padre en algún momento? No, pero llamado varias veces. Sí. Lo llamado. Reportarse. Sí. Por ejemplo, cuando llegó el licenciado Rafael Estrella Ureña aquí, después de su peregrinaje por el extranjero, había sido compañero de escuela en la universidad. Pasó por mi casa y mi padre lo invitó a pasar. Inmediatamente el servicio de seguridad lo mandó a buscar. ¿Qué hablaban? Bueno, el señor fue compañero mío de escuela, yo no tengo que hablar nada de eso. Estamos desvinculados hace muchos años. Y pasó igual que cuando el Congreso de la Juventud, el doctor Chito Enrique, lo mandaron para la Romana. Pasó por mi casa, bueno, pasa. Oh, Chito, cuánto gusto, porque se decían que lo habían matado. Otra vez lo mandaron a buscar. Pero nosotros teníamos un vecino que era nuestro vigilante en la casa. Y habían detalles tan insignificantes que yo lo voy a decir para que la gente se percate hasta dónde llegó la dominación, la intromisión del reine. Hubo una marcha de mujeres en honor de Trujillo. Bueno, y sabían que en mi casa no iban a ir, pero una señora del alto gobierno fue donde una prima que era amiga vecina, dijo, ay, que vaya uno porque lo están acechando. Entonces fue una hermana mía, pero una figura, metió material más nada, de ahí no pasó, porque nosotros no pronunciamos discursos ni hicimos ninguna manifestación en honor al régimen. ¿Le interesa lo que le estoy diciendo? Aseguro lo que sí. Asegúralo. Yo siento, lamento que los historiadores como los sociólogos no hayan tratado de hurgar eso, de exponer eso, el porqué de eso, ese miedo, esa presión social. No, eso se cortaba con un cuchillo, porque una persona podía desaparecer y estaba hablando mal del jefe, ya no se averiguaba más. Usted es una persona joven, usted también. A usted le parece son cosas que yo me estoy inventando y no es así. Yo desearía que mi conversación no lo fastidiara a ustedes y que fueran cosas interesantes, ¿no? Pero hay pequeños detalles que por eso se pueden indagar y llegar a otras investigaciones, ¿no? Claro. Cuando el joven Joaquín Santana Veloz toma conciencia política de lo que está viviendo. Bueno, yo asistí al Colegio Santo Tomás. El Colegio Santo Tomás había una serie de profesores que no eran trujillistas y vivían exaltando al padre de la patria. Ah, el padre de la patria aquí, por allá, por acá, por allá. Eso a los alumnos, no a mí solo, sino a todos, le creó una conciencia cívica de las libertades, como debían ser. Eran profesores muy capacitados y hablaban de una manera que le sembraban en el alma a uno el sentido de la libertad, pero no ofendían a nadie, ¿no? Porque eso era parte de su misión. Inculcar la moral, lo cívico. Y la moral cívica. En esa época se daba instrucción moral y cívica en las escuelas, y esa era una materia que el profesor aprovechaba para
exaltar los valores patrios de los ciudadanos dignos, de esto y lo otro. Así es que, pero después quitaron esa materia. Esa materia la quitaron, unos se la atribuyen al concordato, otros porque le convenía mejor al régimen, no sé. Pero sí sé que quitaron la materia de instrucción moral. De Morel y Peroso era el libro. Por eso se ampliaba. Y eran cátedras todos los días de cómo debía comportarse el ciudadano, los honores a los símbolos patrios. Bueno, era una cátedra de civismo diario que nosotros recibíamos ahí. Y en mi casa, por el otro lado. Eso inculcó en usted. Sí, pero en mi padre también era un defensor de las libertades, hablaba mucho. Me llevó a conocer a don Américo Lugo, me llevó a conocer a Marco de Rosario, que fue a Cuba, que vivía al doblar de mi casa, ya muy ancianito. Y él me hablaba mucho de esas personas, ¿no? De fulano de tal que lo jubilaron habiendo sido un honorable. Todos esos valores, él, no solamente a mí, sino a mí, a la familia, ¿no? A mis hermanas también. ¿Cuántos hermanos? Dos hermanas. ¿Qué dos hermanas? Américo Lugo y esas otras personalidades que usted conoció. Sí, pero era? Permítame, yo lo conocí de un dado de mano. Sí. Porque la diferencia de edad, la diferencia de cultura, el respeto y la ancianidad de él no pasó de un acto social, pero lo conozco sentado, lo recuerdo sentado en una mecedora en la calle Suiz por Noel, cuando mi padre y él charlaron, porque se tenían confianza recíprocamente. Porque él, no quiero exagerar, el control era tan absoluto que cuando había un grupo y hablábamos de tal cosa por si había una investigación. Cuando habían varios carros frente a una residencia, llamaban a los dueños: ¿qué hacían ustedes en tal parte? Cualquiera cree que eso no es verdad. Cualquiera cree que yo estoy inventando eso, y no lo estoy inventando. Son detalles tan insignificantes que no quisiera aburrirlos a ustedes. Por eso, con esos detallitos se da una idea de cómo se vivía. ¿Cuál era el ambiente social tan cargado de tanto miedo, de una persona desconfiar de la otra? Le voy a contar esto, pero para que lo olviden. Frente a mi casa vivía un señor que era senador. Estaba casado con una señora que había sido compañera de escuela de mi madre. Y me dice ella: fulana, mengana, salíamos todos de la escuela y nos repartíamos. El señor le negó el saludo a mi madre. Mire el miedo donde llegaba. Cuando a mí me cogieron preso, yo vivía en la calle Santiago, en Gascue, los vecinos se sentaron de espalda. ¿Usted no lo cree? Yo no tengo por qué calumniar a nadie. Yo no tengo por qué venir aquí a irrespetar el Archivo General de la Nación y esta misión tan noble que ustedes, para hablar mentiras. No. Pero ese ambiente tenso, de miedo, de estar gente siempre, como dice, bronco, ¿no? Eso era lo que se vivía aquí. Y el régimen se fue superando. Hay una obra escrita por un señor Medina, que era el funcionario de la entonces legación de los Estados Unidos aquí, donde esa obra yo la he leído varias, donde el comienzo de cómo se manejaba la cuestión, manejando a fulano, mandaban a fulano, ¿no? Dar pescozones en la calle del Conde, eso se usó aquí. Usted lo sabía, ¿verdad? ¿De parte de las autoridades a los civiles? ¿O de los miembros del CIN también? Bueno, en esa parte era un todo, ¿no? Pero quien comandaba eran miembros del ejército, abofeteando a todo el mundo en la calle del Conde. Pero era el terror, había que hacerlo una modalidad nueva del terror cada día. Si no era muerte, descrédito, foro público, esto y lo otro. Había que mantener en ascuas la población para que tuviera siempre miedo. Quiero hacer un paréntesis. ¿Le interesa lo que le estoy diciendo? Claro que sí. Tanto así que tengo varias preguntas para él. Porque mi propósito de venir aquí, yo hablé con el señor director y le dije: a mí me da pena que los historiadores dicen: sí, Trujillo es un sátrapa, que fue malo, que hizo esto, que mató a la Mirabal, que mató a la que sé yo cuánto.
pero nadie hurga ni estudia cuál era la situación social del momento. Estando joven, ¿tiene recuerdos de la lucha antitrujillista? Sí, porque mi padre formó parte de varias complot. Por favor. Sí. Si nos pueden En contar el primer complot del 34, ¿no? Que tuvo Jiménez Grullón, que mi padre formaba parte de eso. Y se salvó, porque era trinitario, ¿no? Porque el doctor Alejandrino Martínez no lo delató, y estuvo mucho tiempo en Nigua, que era el enllave de papá. Conspirado desde el principio. Sí. Pero papá no toleraba eso. Y no se exilió, no tuvo intención, o no pudo. No. ¿Cómo? Porque muchos, ya descubierto el complot, Sí, optaron por salir del país. Pero lo que pasa es que papá tenía familia pequeña, y como no lo delataron, él siguió bajo el manto de una posición aparente. Pero en mi casa fueron muchas personas a buscar a papá para ser juez del Tribunal de Tierra, para hacer esto, para síndico, para esto, lo que él quisiera. Eran amigos de él que lo mandaban. Porque antiguamente ser estudiante de la universidad era un privilegio, usted lo sabe. Y en la época de mi padre más. En la época de mi padre los bachilleres usaban una palmita, que era un distintivo. Ah, mira, es bachilleres, qué sé yo cuánto. Pero estoy hablando de una aldea muy atrasada, ¿no? Cuando la primera ocupación americana, mi padre se enroló en el movimiento que hizo don Américo. ¿Quién fue? Que creó la Policía Nacional para repeler los invasores. Entonces el distintivo era una bandera tricolor. Y la de mi padre decía, pues, ocupación de la capital por los americanos. Yo se lo enmarqué y se lo regalé a un amigo mío que conserva esas cosas, porque eran sumamente ilusos. Los americanos vinieron con ametralladores, esta gente con escopetas. Por suerte que eso no salieron al monte, ¿no? Porque era sacrificarse. ¿Qué otras actividades en la época de Trujillo, su padre, su familia? No, participó? Mi familia no. El hermano de mi padre fue una persona que también nunca... En 1930. Gracias. En 1930, gracias. Sí, cómo no. Cogieron preso un grupo de profesionales y de personas en San Pedro de Macorís. Él fue de los presos. Y nunca, yo como... El hermano de su padre. Sí, decía, no, yo prefiero comer plátano con aceite de maní. ¿El nombre de él? Doctor Pedro Santana Peña. Y así murió pobre. Santana Peña. Era odontólogo. Y la relación con Chito, ¿eso lo de amistad? No, conspiraron? permítame, mi padre fue discípulo de Federico Enríquez y Carvajal, y mi madre también. Y el padre de Chito era amigo de papá, porque esto era así, esto era un vecindario muy pequeño. Y al tener esas relaciones, siempre fue reverenciado. Mi padre siempre reverenció a don Federico, y mi madre también. Mi madre es discípula de Luis José Mapellerano. Así que esos sentimientos fueron transmitidos a los hijos, y Chito siempre me trató, o nos tratamos con mucha consideración, mucho respeto y mucha cordialidad. Señor Santana, sobre Dígame. las expediciones durante la época de Trujillo, ¿cómo usted recuerda esos hechos? Bueno, la de Cayo Confite, óigame, le voy a contar esto. Mi padre tenía contactos afuera, y supimos que habían dos frases lapidarias.
los progresos de la astronáutica y la bomba superatómica, cuando desembarcaban y cuando iban a bombardear. Esas eran las frases clave, que nunca se dijeron porque eso se frustró. ¿Las frases cuáles eran? ¿Me las repite? Los progresos de la astronáutica y como le dije la otra, ¿cómo se llama? La bomba. La bomba atómica. Esas eran las frases. Sí, esas eran las frases clave. Usted no sabía eso. No, permítame, yo no quiero, cuando usted quiera ponerle fin a esta entrevista. Está interesante. Ok. Ahora, yo caí preso. En la universidad tuve problemas, porque cuando llegué quisieran que me inscribiera en la guardia universitaria, y yo dije que no. Si yo hubiera querido ser guardia, habría ido a la fortaleza que quedaba a una cuadra. ¿En qué año fue eso? Que lo apresan por negarse. Bueno, no sé. A principio, diríamos. ¿De qué? De que usted ingresa a la universidad. Sí, el primer año, sí, para inscripción. Okay. ¿Cómo fue? Entonces yo nunca pronunció discursos, siempre había un grupito que se mantenía discretamente alejado, ¿no? Sin hacer ostentaciones porque no podíamos ser estúpidos, pero no éramos de los que se usaban discursos, escribir artículos, eso. No. ¿Cómo fue? La universidad estaba servido por hombres capacitados, pero sometidos a la hegemonía, a Trujillo, ¿no? Al régimen. No se podía hablar de tal cosa, no se podía hablar en derecho penal comparado, civil comparado, no se podía hablar de la Unión Soviética. Y así ciertas restricciones, ridículas, ¿sabes? Pero los profesores eran competentes, algunos eran más adictos a Trujillo, pero la mayor parte era discreto, pero con el candado en la boca. Por eso la universidad no era una universidad tan amplia como debió haber sido, ¿no? Okay. Sobre la anécdota que nos contó estando usted preso, usted vio a Félix Bernardino. Nunca vi a ese señor ni por televisión. Al hijo de Félix Bernardino, sí, al hijo, sí. Corrido. Pero sí vi a su tía, la eminente trujillista Minerva Bernardino, que lo fue a visitar, la vi de lejos, porque los presos lo tenían por sectores, ¿no? Al principio estábamos sueltos en el patio, pero luego nos trancaron y cada cierto número de días nos daban sol como a los gallos. En esa época estuve preso con las Mirabal. Porque, mire, nadie, decía mi ilustre maestro Constancio Bernardo de Quiroz, el abuelo, que nadie es malo 100% ni nadie es bueno 100%. Cuando llegamos allá, los guardias nos decían, nosotros creíamos que ustedes eran unos come gente. Y después cordializaban, no, pero eso no es así. Había un guardia que, yo tuve 4 meses en solitaria, comiendo harina en las latas donde evacuábamos y bañándonos una vez al mes, con una telita de jabón de coba, así que pero era no porque se alborotaba el sudor como si fuera pintura. Y ese guardia me le llevaba a los amigos que estaban en solitario después cosas. Decía, no, si ustedes no son malos. Pero cuando a mí me soltaron y me iban a visitar, no vengan aquí, no ven. Sí, venimos. Y no a mí solo, ¿no? Sino yo hice una relación con muchos amigos, con muchos de los que estaban ahí. ¿Algunos guardias? Sí. Hubo ahí uno que se portó tan bien. Me complacía a mí, pero los que estaban en solitario comían cosas diferentes, ¿no? Que después del ajusticiamiento yo hice diligencia para que lo elevaran de rango por merecimiento, por años de servicio.
El licenciado Ángel María Liz me invitó a hacer una visita a la penitenciaría de la Victoria para que yo le explicara. Y vino uno que había sido el delator número 1 de no te acerques. Porque quería, él estaba buscando relación para beneficiar a personas que quizás no tenían los medios para que después de cumplido el tiempo legal que lo sacaran de la cárcel, ¿no? Y tuvimos una visita ahí muy agradable para todos. Pero estuve preso con las Mirabal, que fueron unas mujeres. Yo no comparto que le digan hermanas Mirabal, no, sino heroínas Mirabal. Esa provincia se llama Heroínas Mirabal. ¿Recuerda usted el nombre de algunos de esos militares? No, eso. Okay. ¿Cómo fue su apresamiento? ¿Un aparataje o sí, fue un invitado? aparataje. ¿Cómo fue? Me estaban buscando por todas las calles de la ciudad con retratos. Pero yo había salido con unos amigos. Yo vivía en la calle Santiago 37 entre Cervantes y José Joaquín Pérez. Y cuando yo llegué. Y el que me fue a buscar eso de la Rosa, esa gente que mataron a la Mirabal. Y cuando yo no sabía la existencia de la 40. Aquí llevamos el paquete. Cuando el paquete llegó fue a patadas limpias. Recuerdo que un día me sacaron a interrogar y me dieron una pescozada tan grande que yo iba directamente al filo de un escritorio. Y uno que estaba ahí me dio una patada que me zumbó por allá. Y dijo uno que estaba ahí, no, todavía no tenemos orden de matarlo. Esto que yo le estoy diciendo, ¿le interesa a usted? Esto que yo le estoy contando. Y mucho. Ahora, las Mirabal estuvieron, los guardias amigos le llevaban cosas a las Mirabal. Eso sí, si lo agarraban, lo mataban. Eran secretos y secretos y secretos. Con mucha discreción. Déjenme la cosa botada. Pero ellos confiaban en nosotros confiábamos en ellos, ¿no? ¿Cuál fue el móvil de su apresamiento? Eso. Siempre fui considerado desafecto. Y siempre... Estaba en la lista de los desafectos. Sí. Que luego uno descubre que existían listas pero ven acá, organizadas como usted nos está describiendo. Después del ajusticiamiento, así como yo le llamo, yo era embajador encargado de la División de Organismos Internacionales. Un día me llevan una lista. ¿Tú le dabas dinero al Partido Comunista? Digo, sí, le daba dinero al Partido Comunista. Y si se vuelve a presentar la ocasión, le doy. Óigame, eso llegó yo pedí una audiencia al presidente de la República y se lo dije. Y me dije, ¿qué razón le das tú? La misma razón que cuando los Estados Unidos se aliaron con Rusia para tumbar a los alemanes. Había que aliarse a alguien para hacerle daño. Eso me... Tenían ese control suyo, esos datos. No, porque habían listas. Porque dentro de esos movimientos, imagino que tenían sus espías, ¿no? Yo no quisiera ser necio en lo que le estoy contando. No, por favor, no. Es muy interesante, créanme. Muy interesante. Para mí, yo le agradezco mucho su generosidad. Sí. Pero insisto en que los sociólogos, los historiadores han fallado. Sí que es malo, que es asesino, que es esto, que señor, pero vamos a indagar. Los detalles, el día a día. Sí. Eso que usted nos está contando, ese ambiente familiar y social. Social. Que en la familia... Esos detalles que le contó que la esposa del senador, que era compañera de escuela de mi madre, no la saludaba. Siendo vecinos. No, él visitaba a unos parientes enfrente. Okay. ¿Pero por qué? Porque el déspota no iba a saber eso. Pero era un miedo. Se llegó a hacer creer a la mayoría que Trujillo era infalible y que era inmortal. La gente muchas personas no creyeron que Trujillo estaba muerto. Y cuando murió, cada campesino tenía que tener un lacito negro aquí. ¿Usted lo sabía eso?
No estoy inventando, ¿no? No. El día a día de lo que usted recuerda, de esos terribles recuerdos en la cárcel. Sí. Ya usted nos dijo que tuvo 4 meses en solitario. Sí, sí. ¿Cómo era vivir así? Bueno, habíamos 6, un cuarto pequeño. Entonces, con una abertura, porque eso fue hecho para tortura, o sea, una abertura pequeña y las puertas cerradas completamente. Y no solamente era la prisión, porque eran desnudos. A mí me tocaba dormir en el ancho de 2 mosaicos. A mí se me hizo un callo ahí. Y no solamente era eso, ¿no?, sino por la noche, para mortificar a uno, para molestarlo, para desnaturalizar el alma de uno. Con un foco, usted fulano, ¿cierto? Usted fulano, usted fulano, usted fulano, pero sistemáticamente era para mantener una inquietud, ¿no? Terror psicológico. Sí, terror psicológico. Uno sentía cuando mataban a uno, lo metían en un cerón y lo arrastraban por el pasillo, ¡shh!, y el ruido ese llevan uno. Después en las celdas comunes a mí me pasaron después una celda que le llamaban no recuerdo, y los guardias tenían orden de el que estaba después a la reja con la macana continuamente, y si era de noche mejor. Íbamos al Conuco, porque la Victoria está situada donde había un desagüe de río, de cosas, y nos llevaban a cultivar el arroz del coronel. La comida en solitaria era una sopa. El coronel compraba una cabeza de vaca en la Victoria, la machacaban y la tiraban a hervir, y eso era lo que daban. Entonces uno se encontraba con ojos, con dientes, con pedazos, con pelo, con... ¿Y la visita a los familiares? Bueno, a mí me dieron, después de cierto tiempo me dieron visita. A mí no, a todos. Eran los jueves. Pero eso estaba lleno de guardias adentro también. Sí, porque a ver, lo que uno hablaba, ¿qué bueno va a hablar ahí? Recuerdo que en la primera visita mi madre me vio un cordón de sucio ahí. ¿Y eso qué? Porque que yo no me bañaba. Fue terrible ese encuentro. Sí. Muy Miren, yo recuerdo el encuentro más emocionante que yo vi fue la mamá de un fotógrafo que se llama Apeco en Santiago. ¿Se llama? Apeco. Apeco. Esa señora estaba muy mal de salud, y cuando esa señora entró, un silencio de reverencia a eso. El encuentro del hijo con la... A mí no se me olvida eso. Quiero dejar constancia ahí que una de las damas estaban con la mirada, era la ingeniera Sina Cabral, valiente mujer, siempre muy amiga mía. Siempre le he dicho que tiene que escribir su memoria, ella no quiere. Digo que cualquier cosa interesante, porque eso da motivo que inspire a otra persona a indagar. Muy valiente esa. Como cuando a las miraba, voy a tomar más agua. Sí, como... póngale fin a esto cuando usted quiera. Continuamos, sí. Espero no serle pastoso ni embromón. A las Mirabal, ellas vivían cantando en la celda, y a la música de los merengues le ponían letras antitrujillistas, y la miren, dando ánimo. Sí, no, ellos no eran unos espíritus espartanos. ¿Qué comentaban los demás? No, ellos estaban en el lugar. Nosotros nos comunicábamos a través de los guardias o a través de algunas veces de
unas puertas de hierro que habían que tenían una fisura, pero eso no era muy expuesto eso. Pero había papelitos y cosas de eso. Porque es que nadie es malo 100% ni bueno 100%. El que hacía tropelía, que mataba ahí, ese era su oficio. Pero no todos los que estaban ahí eran déspotas, groseros y cosas, pero no eran angelitos, pero se portaron con nosotros. De acuerdo. El tiempo de su prisión, usted tuvo 4 meses en solitario. Sí, yo estuve más cerca, como Sí, cómo no. como 1 año y 7 meses. Porque a mí me soltaron cuando hubo aquel escándalo internacional que vino la OEA. Sí. Y a la última persona había un militar ahí que era secretario de un señor apellido Martínez. El señor fue un señor decente. La última persona que sacaron de la celda para ponerlo fue a mí. A mí y al doctor Rafael Augusto Sánchez. A Rafael Augusto Sánchez lo mandaron a buscar después y lo volvieron a meter en cárcel. A mí me dejaron ahí y me soltaron. Pero el hambre que se pasó ahí. Yo soy de una persona de poco comer. Y nada más soñaba con pastelitos, con esto, con lo otro. Porque y la harina con sal por la mañana y con azúcar por la tarde, eso no alimenta a nadie, ¿no? Y con pedacitos de coco. Entonces había que pasarse la lata entre todos. Esa comida estaba sazonada con la saliva de los totros porque había necesidad. A usted no le habían contado nada de eso. Algunos detalles, sí, de lo terrible que fue. Mire, yo recuerdo, ahí encontré yo a los Mau Mau. ¿Usted sabe quién eran los Mau Mau? El grupo de Moca de Fellito Esteves. Para eso, ¿sabes? Fellito Esteves no se le ha rendido el homenaje que se le debe rendir. Qué hombre tan valiente. Le dieron, durante 30 días, le dieron una pela diaria, hasta que dijera bajo Trujillo, viva Trujillo. Psst. Se cansaron de darle golpe. Él lo mataron estando yo ya. Fellito Esteves. Rafael Esteves Cabrera. Ese señor, ese es un héroe mocano. Hay una calle en Moca que se llama así, pero yo creo que esas figuras así, los historiadores debían escribir, exaltarlo, para que sirva de ejemplo a los otros. Líder de los Mau Mau. Sí, le llamaban los Mau Mau por... Sí, usted sabe lo que es estar 5 años preso sin visita, en solitario. Ahí había un señor que se hizo compadre mío ahí, porque a mí me pasaron de la solitaria oscura, me pasaron a las solitarias claras que estaban frente a ellos. Y Gilberto Vázquez se hizo compadre mío ahí. Bueno, y él tenía una hija, porque lo metieron en la cárcel, señor, días después de haberse casado, y él no sabía que había dado a la esposa embarazada. Y la muchachita de 5 años, nos la ingeniamos, y mi madre buscó la fotografía de la niña que vivía en la calle José Gabriel García. Ella fue a mi casa, después de toda, y metimos la fotografía en una pasta de dulce de leche. En esa época no partían los dulces, pues después partían hasta los salames. Y cuando ese hombre vio el retrato de esa muchachita, entonces yo tuve, póngale fin a esto. Yo estuve preso también porque aquí trajeron una serie de europeos para formar un batallón para tirárselo a Fidel Castro. Usted tiene conocimiento de eso, ¿no? Ahí había de todo, pero habían personas de mucho valor. Yo recuerdo
a Constantino, un griego, que cuando se fue me llevó una cadena de oro y me la regaló. Digo, ay, no, Constantino, no. Sí. Había un joven que había sido un niño prodigio del cine español, Domingo Sánchez Cano se llamaba. Yo lo vi en París después. Y otra serie de personas que le ofrecieron villas y castillas y vinieron aquí. Después era para formar una legión. Y la dirección que le daban a los parientes en España era una habitación del Hotel Jaragua. Sí. Había un sacerdote que le servía de cómplice al régimen con esa gente. Yo no recuerdo el nombre porque si lo recordara se lo dijera. Era bajito él. La pistola parece que le rozaba al piso, de tan bajito que era. Pues yo creo que ya... No, podemos seguir incluso, si deseamos, podemos hacer una pequeña pausa acá. No. Vamos, y luego... Óigame, cuando se fueron... mismo. Permítame decirle. Sí, por favor. Esto es importante para mí. Eso vinieron unos griegos, porque los españoles no contaban con la representación diplomática española aquí, porque eran muy amigos de su jefe. Yo nunca empleé esa palabra. Pero vinieron unos griegos, que esos sí eran gente civilizada. Ese Constantino era griego. Constantino me regaló una... es que no quiero. Sí, es que no quiero. Con un dije de un timón, porque su abuelo había sido capitán de barco. Esto no lo pongan, eso lo están grabando todo esto. Y fue una despedida triste. Se reunieron en medio del patio de la Victoria y cantaron la Marsellesa. Mi madre me había visitado y dije, hay un avión raro en el aeropuerto. Era para llevárselo. Pero ¿cómo fue eso? Le voy a contar esto. Una carta escrita en griego fue sacada de la Victoria. Se abrió un plátano, porque con la gente no hay quien pueda. Se sacó el plátano, se metió la carta ahí. Esa carta fue a parar a mano de un preso. Ese preso lo metió en el ruedo de una sábana. Ropa sucia, pues ya esa es la ropa. Esa carta llegó a mano del doctor Bonilla Tile en San Francisco de California, y él se le entregó al patriarca griego allá. Eso fue lo que motivó es interesante ese dato, ¿verdad? O sea, la sacaron del país, llegó allá a Estados Unidos. Porque había secretos, ¿sabes? Y ahí de la Victoria no se sabe cómo salió. Bueno, algún militar. No. La carta se puso en el ruedo de una sábana. Y la familia esa sabía a quién se le entregaba. Okay. Eso llegó allá. Que la familia se le entregaba la ropa sucia de los presos. No, los presos le entregaban a su familia la ropa para que lo lavaran. Okay. Pero ya había instrucciones de sacar la carta que está ahí escrita en griego. Y llegó al patriarca allá en Estados Unidos, en San Francisco. Y por eso fue que dicen que el patriarca cuando leyó la carta se desmayó porque era un anciano. El sacerdote, yo le llamo patriarca, ¿no sé? ¿Usted cree que le ha encontrado algo interesante? Sí. ¿Y qué le va a decir usted al director? Sí, una impresión hermosa, una misión cumplida y seguiremos. Usted, que hay muchos detallitos, muchas preguntas. Sí, detallitos. Detallitos. Porque yo creo que la historia, no sé, dice don Miguel de Unamuno que no cree en la historia moderna de que ve cómo se escribe, en el antiguo de que ve cómo se escribe la moderna. Y en parte tiene razón. Muy sintética. Se escribe a veces muy sintética. No. Y cada uno tiene... Por ejemplo, nosotros estudiamos la historia de América escrito por españoles. ¿Y qué van a decir?
Nunca, mis maestros de Historia de América en el Colegio Santo Tomás eran muy proamericanos, ¿no? Y siempre la frase de Atahualpa, cuando lo estaban, es uso en la guerra vencer y ser vencido, eso se me grabó a mí. Y en México, cuando lo estaba quemando Cortés, ¿crees que estoy un lecho de rosa? Esas son cosas que se le graban al muchacho. Entonces, gente que decía, no, eso no es así, estudiaban y decían, no, explicaban, no, es porque el español dice eso, pero eso no fue así, eso fue así. Le agradezco mucho al Colegio Santo Tomás. Una buena educación. Sí, una educación que no solamente de 2 por 2, 4, ¿no? Sino que trataban de cultivar el espíritu del ciudadano ahí. Ok. El momento ya de la salida de prisión. ¿De la salida? Usted en la cárcel, ¿cómo se entera? Ya están los trámites para sacarlo. ¿Albergó esperanza de salir de la prisión usted? Durante el tiempo que estuve, sí. Nunca. Y había un preso que se volvió loco. La rea, que me vienen a buscar, que me vienen. Él está bien ya. La desesperación. Una crisis. Una crisis. Sí. Muy buena persona. Él se recuperó después. No, yo nunca. Siempre le dije a mi madre, cuando la iglesia habla, dime. Antes no. Porque usted tenía conciencia de que ese poder... No, dice Juan Isidro Jiménez Grullón en su obra que la iglesia fue uno de los pilares de la tiranía, es verdad. Hoy, ¿cómo va a ser que delante del retrato de Trujillo se diga misa embonado y la gente... Eso, hay fotografías de eso en los periódicos, eso no me lo estoy inventando yo. Porque habían curas honorables, pero mudos. Mudos no, que dijo Lenin, fundemos un partido de jerarquía como la Iglesia Católica. Sí. Yo estoy mezclando el credo con piedra aquí. No. A mí me ha sido grato haberme encontrado con usted. El placer ha sido todo y mío. espero no haberlo defraudado. No, hay muchas cosas, pero que para no abusar de su tiempo. No, de tiempo, mi tiempo no. Podemos seguir nosotros. Pero hay muchos aspectos. Eso de la carta, eso casi no se sabe. No tenía ese dato. Se llevaron en ese avión tanto a quién, a Constantino, y a quiénes más. ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Los integrantes de los griegos que estaban metidos ahí, los españoles fueron. Okay. No tenía quien los... Pero, no. Cuando esa gente cantaron la marsellesa a las 2 de la mañana en el patio de la Victoria, todo el mundo se encrespó. Después supimos lo que había pasado. Pero ellos se fueron a despedir de nosotros, porque nosotros le dábamos comida, ropa. Había el profesor Ramírez, ese señor lo mataron allá. Siempre he querido que una escuela le pongan el nombre, pero profesor Ramírez, el profesor Ramírez buscaba, un día me dice, mire, usted le trajeron esto, páselo, usted ha comido mucho, déselo a fulano. Él repartía. Si hacía falta una aspirina, él la conseguía, pero en la cárcel hablaba mucho. Y un día le dijo el coronel, escupa cuadrado. Después de ese día, no puedo olvidar cuando lo pasaron por la celda mía y me fijó los ojos así, los ojos del hermano eterno. Hay una obra que se llama así. Esa mirada se me ha quedado grabada a mí. Ya es la despedida. Fue asesinado allá. ¿Eh? Lo asesinaron allá. No,
lo sacaban y lo asesinaban afuera, en sus sitios. ¿Y qué otros compañeros fueron desaparecidos de esa forma que usted recuerda? Bueno, resulta que Fellito Esteve estaba en el pasillo, lo que llamaban, y nosotros supimos, porque cuando lo iban a matar, cuando lo mataban, ponían telegrama a todos los sitios militares diciendo que se había fugado. Usted no sabía eso, pero yo le estoy dando algunas noticitas chiquitas, pero que son interesantes, ¿verdad? Dígame que sí. Sí. ¿Qué mecanismo tan vil, ¿no? Una forma de justificarlo. Sí, pero cuando a mí me dijeron que a Fellito lo habían matado, Gustavo Adolfo Mejía, él estaba preso en esa época, porque el hijo vino en una... Gustavo Adolfo Mejía Ricard. Sí, y era una persona que se portó muy valientemente. Y un día le dijo al coronel, bueno, si no, la harina le dio una diarrea tremenda. Entonces me rompo la cabeza contra la pared cuando lo llevaron a la clínica Abreu. Y cuando estuvo recuperado, lo volvieron a llevar allá. Y él y yo, cuando todavía estábamos en el patio suelo, íbamos a ver la entrada de Fellito todos los días. Porque conuco diario, mañana y tarde. Ellos se ingeniaron los huesos de la sopa, lo labraban y hacían cara y muñequitos y cosas de eso. Yo tengo de eso una efigie de una cara de una mujer y un pedazo así con mi nombre escrito hecho por ellos. Una paciencia china, porque con cuchara afilada en el piso, tallar un hueso, se requiere no solo artista, sino también mucha paciencia. Sí. Sus compañeros hacían eso, una forma de entretenerse, mantener un cierto control también y tal, y no entrar en crisis, ¿no? Sí. Ya. Vamos a hacer una pausa, a ver.